Amén, gloria a Dios. Una vez más, ya regresamos con todos ustedes a su programa, Una Palabra Viva Eficaz, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, como lo hacemos regularmente, de lunes a jueves, puedan edificarse, puedan aprender, puedan llegar al conocimiento de la palabra. Aquellas personas que aún no conocen al Señor puedan conocerlo a través de esta meditación de la palabra. Y aquellos que ya lo conocemos, podamos ser edificados con la palabra del Dios nuestro Elohim, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, el Tanakh y el Brit Hadashah, que nosotros conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy vamos a seguir meditando. Vamos a seguir meditando en el precioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo Adonai Yahshua Mashiach, en esta preciosa carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Allí en el capítulo 4 de 1 Timoteo vamos a estar meditando en los dos últimos versículos de este capítulo 4, versículos 15 y 16, que dice de la siguiente manera: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Qué bendición tan grande poder encontrar palabras de aliento, palabras que nos enseñan, nos ministran, nos alimentan a nosotros, como es la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, y no solamente a Timoteo, al apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo está hablándole no solamente a Timoteo, sino que está hablando a ti y me está hablando a mí, nos está hablando a todos en general. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ten la seguridad que esa palabra es una palabra viva, eficaz y más cortante que todas las filos. Aquí Pablo le dice, mira, ocúpate en estas cosas. Hemos pensado en lo que aquí Pablo cuando le dice a Timoteo, cuando nos está diciendo el Señor a nosotros, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. ¿En qué cosas nos tenemos que ocupar nosotros si no es en las cosas que el Señor nos ha mandado? Ocuparnos en el reino de los cielos. Recuerda que la palabra del Señor dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y como ciudadanos del reino de los cielos tenemos que ocuparnos por las cosas del reino de los cielos. Nosotros tenemos muchos privilegios, muchos privilegios, digámoslo, pero también tenemos deberes, tenemos obligaciones que cumplir para que nosotros podamos disfrutar de estos privilegios. Recuerda que el Señor Jesús dice allí en su palabra, dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Quiere decir que yo puedo disfrutar de los privilegios que Dios tiene para mi vida siempre y cuando yo permanezca en la palabra de Dios nuestro Elohim. ¿Cuál es la palabra de Dios nuestro Elohim? Eso lo hemos venido diciendo mucho tiempo. No es la palabra dada por un pastor, no es la palabra dada por un sacerdote, no es la palabra dada por un predicador, no es la palabra dada por un pseudoapóstol o pseudoprofeta, no es la palabra hablada de una persona, sino que es la palabra dada por nuestro Dios a través de la Santa Biblia. Allí cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, meditamos en la Santa Biblia, meditamos en el Tanakh, en el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento, entonces nosotros podemos conocer de esa manera la voluntad de Dios nuestro Elohim. Allí están todos sus estatutos, están todos sus decretos, están todas sus enseñanzas, están todas sus instrucciones, están allí.
en la palabra de Dios. Y para que nosotros podamos conocer la constitución del reino, nosotros necesitamos meditar, escudriñar, meditar, vivir y predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, te dice a ti, me dice a mí el Señor a través de Pablo, que nos ocupemos en estas cosas y permanezcamos. No solamente ocuparnos, no solamente estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo hemos venido diciendo, no es un libro de estudio. Hay que escudriñarlo, meditarlo y vivirlo. No solamente basta con escudriñarlo, no solamente basta con meditarlo, sino que también tenemos que vivirlo, permanecer en la palabra. Recuerda que volvemos a tomar este punto. Si la palabra de Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en el Señor. Tenemos que permanecer, tenemos que perseverar. Nosotros no somos de los que retroceden para la perdición del alma. Aquellos que ponen su mano en el arado y vuelven su mirada hacia atrás no son dignos del reino de los cielos. Quiere decir que en el momento en que yo decido seguir a Cristo, a Hamashiach, al Señor de señores, el Rey de reyes, Señor de señores, cuando yo decido seguirle a Él, entonces ya no puedo volver mi mirada hacia atrás. Si yo vuelvo a pensar en lo que dejé en el mundo, entonces no soy apto, no soy aprobado por Dios para entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, dice Pablo, ocupémonos en estas cosas y permanezcamos en ella, permanezcamos en la palabra de Dios y en el sabe del éxito en la vida cristiana, permanecer en la palabra, permanecer en el Señor, que la palabra de Dios se haga bien en nuestras vidas para que nosotros podamos tener una vida victoriosa. Sigue diciendo la palabra del Señor que si nosotros nos ocupamos en estas cosas y permanecemos en ellas, ellas van a ser para nuestro aprovechamiento, para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a todos. Quiere decir con esto que yo me estoy ocupando de la palabra de Dios, me estoy ocupando de los asuntos del reino de Dios, me estoy ocupando en escudriñar, en meditar, en vivir y en predicar la palabra. Y al estar ocupado en esto, al mantenerme en esto, entonces mi vida va a ser un ejemplo para las personas que me conocen. Quiere decir que yo tengo que dar buen testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Tengo que mostrarle a la gente que realmente quien vive en mí no soy yo, sino es Cristo, Hamashiach, quien vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tú tienes que demostrar que ya no vives tú, sino que Cristo, que Hamashiach vive en ti. Y lo que ahora vives, lo vives en la fe del Hijo de Dios. De tal manera que nosotros reflejamos a cara descubierta la gloria de Dios, nuestro Elohim. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está en nosotros, no porque seamos los mejores, no porque seamos los más conocedores, sino porque somos los más necesitados, porque hemos reconocido la necesidad de su palabra, la necesidad de la presencia de Dios, y ahora de esa manera entonces yo estoy reflejando la gloria de Dios. Entonces, este aprovechamiento, lo que yo estoy aprovechando la palabra del Señor, entonces se manifestará a todos. Sigue diciendo aquí Pablo, ten cuidado
ten cuidado. Debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Tener cuidado es estar despierto, es estar muy analizando, estar mirando para todos lados. Es tener cuidado que cuando nosotros vemos nuestra vida puede correr peligro si nosotros no tenemos cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿De qué tengo que tener cuidado? Pablo nos dice aquí a través de la palabra del Señor que debemos tener cuidado de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Tengamos cuidado de nuestra vida. Lo primero que yo tengo que hacer es cuidar mi vida. No solamente mi vida física. Mi vida física tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar nuestra vida física. Tú tienes que tener cuidado de tu vida física. Pero tenemos que tener cuidado de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual. Cómo vivimos espiritualmente. Tener cuidado. Recuerda que la palabra de Dios nos habla de que debemos cuidar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Nosotros debemos cuidarnos totalmente. ¿Por qué? Porque si yo descuido mi vida espiritual, mi vida física se va a ver afectada por mi descuido. Por eso Pablo dice aquí, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la salvación que tú recibiste. Recuerda que la salvación, lo hablábamos el día de ayer, es un regalo que te lo dio Dios, un regalo que Dios compró para ti a precio de sangre. A nosotros la salvación no nos cuesta nada, a Dios le costó todo. Entonces, Dios compró nuestra salvación, nuestra redención, nos rescató, nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo por sangre. Recuerda que Él entregó lo que más amaba, que fue su Hijo amado, su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos dio a su Hijo y con esa sangre, con ese sacrificio, compró nuestra salvación y nos la regaló. De tal manera que ese regalo yo tengo que cuidarlo. Tengo que cuidar mi salvación, tengo que cuidar mi vida, tengo que cuidar mi testimonio, tengo que cuidar lo que yo soy, tengo que cuidar todo mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Ahora, estamos hablando, ten cuidado de ti mismo. Cuida tu salvación. No la pierdas, no la tires, no la botes, no la desprecies. Es un regalo de Dios para tu vida. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia dice, por gracia somos salvos y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. Recuerda que la gracia y misericordia es merecida. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, estamos hablando que yo tengo que tener cuidado de mí mismo. También de la doctrina. ¿De qué doctrina tengo que tener cuidado? De la doctrina bíblica, de la palabra de Dios, de esta palabra preciosa que me habla a mí de una manera personal. Tengo que tener cuidado de la doctrina, que la doctrina que yo esté recibiendo sea una doctrina totalmente bíblica, una doctrina totalmente centrada en la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que estamos nosotros recibiendo en nuestras congregaciones, que nos están predicando en el lugar donde nosotros nos congregamos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? Se nos está enseñando acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la salvación a través de la gracia y de la misericordia de Dios, que es un regalo.
O quizás el mensaje que yo estoy escuchando en el lugar que me congrego es un mensaje aparentemente bíblico, pero que se centra más en el predicador que en la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Qué se está predicando? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Con qué nos estamos alimentando? Por eso, la necesidad imperiosa de escudriñar la palabra de Dios. La necesidad imperiosa de meditar la palabra de Dios. La necesidad imperiosa de vivir la palabra de Dios y la necesidad imperiosa de predicar la palabra de Dios. Nosotros debemos estar bien alimentados, bien cimentados en la roca de la salvación, la cual es Cristo Jesús, Adonai, Yahshua, Mashiach, Señor nuestro. Entonces tenemos que tener cuidado de la doctrina que estamos recibiendo, con qué nos estamos alimentando, si estamos alimentándonos con sana palabra o nos estamos intoxicando. Recuerda que no todo es comida, no todo es alimento. Hay personas que se alimentan de comida chatarra y en vez de vivir una vida saludable están viviendo una vida enferma. Por lo tanto, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Y luego sigue diciendo, persiste en ello. ¿En qué tengo que persistir? ¿En qué tienes tú que persistir? Tienes que persistir en tener cuidado. No podemos descuidarnos. Recuerda que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros, como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidarnos muy bien, tener cuidado de nosotros mismos, tener cuidado de la doctrina, persistir en ese cuidado. No podemos bajar la guardia. Esa guardia tenemos que mantenerla siempre alerta. Acuérdate, nosotros somos como atalayas, vigías, que estamos mirando, estamos guardando las vigilias de la noche para cuando el Señor venga, nosotros demos el toque de trompeta. Avisémosle a la gente, Cristo viene, el Señor viene por su iglesia, y si tú no estás preparado, aquí te quedas. El Señor viene a llevarnos a nosotros a su presencia, y el que no esté preparado o se queda aquí o se va a pasar una eternidad sin Cristo. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello. ¿Por qué? Dice, pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Tener cuidado de mí mismo, de la doctrina y persistir. Si hago esto, si yo tengo cuidado de mí mismo, tengo cuidado de la doctrina que estoy recibiendo y persisto en tener cuidado de mí mismo y de la doctrina, entonces me salvaré. Me salvaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque la doctrina me está diciendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua, Mashiach, hecho hombre. Entonces, persisto. Entonces, me salvo a mí mismo. ¿Por qué? No por mis obras. No me salvo por tener cuidado, por hacer buenas obras. Yo me salvo, soy salvo por la sangre de Cristo, de Hamashia, vertida en la cruz del Calvario. Por eso soy salvo. Y ahora que soy salvo, debo cuidar mi salvación. Debo tener cuidado de lo que escucho. Debo tener cuidado de mi vida. Debo persistir en ello. Pues haciendo esto me salvaré a mí mismo por la sangre de Hamashia, por la sangre de Cristo. Y se salvarán los que me escuchan.
Dice, se salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué se van a salvar los que me oigan? ¿Por qué se van a salvar los que te oigan? Porque tú vas a ir a predicar un mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, a decirle a la gente que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque tú le vas a predicar un mensaje del evangelio completo a la gente diciendo que no hay justo ni aún uno. Le vas a decir que la paga del pecado es muerte, pero también le vas a decir que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aún en nuestro pecado, que si nos arrepentimos, que si volvemos nuestra mirada a Dios, que si aceptamos que nosotros somos pecadores y que necesitamos ser lavados y perdonados y transformados, entonces cuando nosotros creamos esa palabra, cuando nosotros prediquemos la palabra, cuando la persona escuche el mensaje del evangelio, que le podamos decir que Cristo sana, salva, bautiza y da poder, y que Cristo es el que da vida eterna, entonces aquellas personas se escucharán el mensaje de la palabra de Dios, y no solamente seremos salvos nosotros, sino serán salvos también aquellos que nos escuchen. Necesitamos ser personas que nos ocupemos en las cosas de Dios, en el reino de los cielos, permanecer en el reino de los cielos, permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Cristo, en Hamashiach, y tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, persistiendo en ello. Esto nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos escuchan. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿Estás guardando tú la palabra de Dios? ¿Estás tú observando los mandamientos de Dios en su palabra? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? ¿O estás viviendo de acuerdo a tu propio concepto? ¿Estás viviendo de acuerdo a una religiosidad? ¿Estás viviendo de acuerdo a un predicador? ¿Estás viviendo de acuerdo a una religión? ¿O estás viviendo de acuerdo a tu vida desordenada y vacía? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi vida delante de la presencia de Dios? Si el Señor viniera esta noche a pedir tu alma, a llamarte a su presencia, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde la vas a pasar? ¿Con el Señor o alejado de Él? Eso solamente lo sabes tú y lo sabe Él. Cada uno de nosotros sabemos cómo es nuestra condición. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua HaMashiach, y lo has recibido como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte, con todo el dolor de mi corazón, que tú estás perdido, que tú vas por un camino equivocado. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sin Él no podemos entrar. Sin Él no podemos acercarnos a Dios. Lo necesitamos a Él, no la religión, no la religión. Necesitas una relación personal con Dios. Si aún no le has entregado tu vida, permíteme decirte, amado hermano, amigo, amiga que me escucha, que este es el tiempo aceptable, que este es el día de salvación. Si quieres entregarle tu vida al Señor en esta noche, en este momento, lo puedes hacer. Quizás mañana no haya tiempo, quizás mañana ya no estés aquí. Ese es el día, ese es el momento. Ahora, este es. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Si no lo has hecho, yo te invito a que hagas una oración de fe conmigo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres entregarle tu vida solamente de esta pequeña oración que te voy a proponer? Dísela creyéndole al Señor. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado,
reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, lava mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios ha entrado en tu corazón, que Dios ha cambiado tu vida y ahora el Señor está en tu corazón. Solamente cree. Voy a, tres cosas quiero decirte antes de acabar esta transmisión, tres sugerencias que quiero hacerte y que quiero que las tengas en cuenta. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios, habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus peticiones, tus acciones de gracias, tus tristezas, tus alegrías. Y ten la certeza que Dios estará allí para contestarte. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si es posible. Y pide al Señor en oración que Él te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregar. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Un lugar donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte, házmelo saber. Si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar cerca a tu casa o en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Vamos a terminar haciendo una oración delante de la presencia del Señor, que yo quiero orar por ti y de esa manera nos vamos a despedir. Bendito Padre, Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos para darte gracias, para bendecirte, para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por aquellas personas que puedan, Señor, estar viendo, Señor, este video. Señor, te pido, Señor amado, que los bendiga, los guardas. Aquella persona que se ha entregado tu vida a ti, Señor. Señor, que tú también, Señor, le llenes de tu presencia y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Bendícele, Señor, Dios mío. Oh, Señor, y gracias por tu amor y tu misericordia, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Eso es todo por hoy, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite, cuando volveremos una vez más a Una Palabra Viva y Eficaz, aquí desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.